Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Amados hermanos, amigos, tenemos de Dios, primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, lo esencial, darle gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios, que debemos de darle gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. Y también debemos de mostrar a Dios nuestro agradecimiento, no solamente con palabras, sino con hechos. Así mismo yo le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, de llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, hasta donde tal vez yo no pueda entrar, no pueda viajar o tenga que tocar puertas. Alma Visión entra sin ningún problema, sin ninguna dificultad, y por ese gran motivo y razón le doy gracias a Dios. Así mismo te doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por el bienestar que Dios les da, por esa paz, por esa alegría, por ese gozo que Dios les da. Y así mismo también le doy gracias a Dios por la existencia de este bendito canal de Alma Visión ya por más de 20 años, porque así le ha placido a nuestro Dios, porque claramente dice la palabra de Dios que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre, y obviamente Alma Visión nació directamente del corazón de Dios, y es por eso que nuestro Dios la lleva y la llevará siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así mismo, amados hermanos, amigos por Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema. Y el tema que vamos a tocar ahora es de liberación, lo cual el pueblo de Dios debe aprender y entender cómo ser liberado y cómo ser liberado. Pero el tema que vamos a tocar se titula Líbrate y libérate de caer en las manos del Dios viviente. Es el tema que vamos a tocar, que vamos a glosar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y así mismo también el pueblo de Dios debe aprender lo que es liberación, y cómo ser librado, cómo ser liberado, en este caso de no caer en las manos del Dios viviente. Pero hay X ataduras de las que el pueblo de Dios tiene que ser librado, tiene que ser liberado. Porque cuando una persona no es libre, tampoco es feliz. Cuando una persona no es libre, tampoco tiene paz, tampoco tiene alegría, tampoco tiene gozo. Por eso miramos muchas personas que viven como perros bravos, y por donde quiera gruñen y ladran y gritan, y malmodientos, peleoneros, contenciosos, argumentadores, odiosos, nunca perdonan, a todo mundo odian, a todo mundo le gritan, y no los pueden mandar ni decir algo, porque si algo dijeron que no era de su agrado, rápido explotan y avientan mazacuatas y ratones, maldiciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no son libres completamente. La Biblia nos enseña muy claramente, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios, y nos hace libres cuando tú te expones a la palabra de Dios, oyes la palabra de Dios, la vives y la pones por obra. Y también cuando tú mismo reconoces tus faltas, porque no existe tal cosa que alguien diga, no, pero es que yo no sé cuál es mi atadura, o cuáles son las maldiciones que ando arrastrando, o brujerías. No, sí sabes, porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. La gente se libera, y dice que es el poder de Dios, la unción de Dios, la que rompe las cadenas, los yugos, las ataduras, las ligaduras. Entonces el Espíritu Santo de Dios mismo te muestra, te enseña cuáles son tus ataduras, tus malas mañas, tu mal carácter, tus deficiencias, lo odioso, lo rencoroso, lo peleonero, lo contencioso, lo explosivo, lo majadero, lo malcriado, lo prepotente, arrogante, soberbio, altivo, etcétera, etcétera. Entonces el mismo Espíritu Santo de Dios te muestra, te revela y te enseña. No hay motivo ni razón para que digan, oh, pero yo no sabía que tenía esa atadura, yo no sabía que tenía esa mala maña. Todo mundo sabemos de qué padecemos, o cuál es nuestra debilidad, o cuál es nuestra atadura, nuestra coyunda, ligadura o cadera. Así también sabemos, porque sabemos
conocemos nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta la cuarta generación, y sabemos qué hacían, cómo vivían la vida, qué practicaban, cómo era su vida secular, cómo era su vida cotidiana y cómo era su diario vivir, su diario caminar. Y la mayoría también nosotros venimos de gente pagana. Y el paganismo es satánico, es diabólico, y también allí hay toda clase de maldiciones, toda clase de ataduras que el pueblo de Dios anda arrastrando del pasado. Por eso es bien importante que el pueblo de Dios aprenda a reconocer de dónde vienes, cuál es tu linaje y también cuáles fueron nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación. Y yo sé que hay personas que dicen esto: oh, yo fui huérfano, no conocía a mi papá, pero tal vez conoces a alguien de tu familia también. Si no conocía a tu papá, tal vez el abuelo sí, o la abuela, tal vez una brujilla, o brujona de algún rango, o bruja raza, etcétera, etcétera. Tal vez satánica, diabólica, idólatra, pagana, o maldiciente, iracunda, peleonera, contenciosa, explosiva, odiosa, etcétera, etcétera. Porque las maldiciones también se heredan en la sangre. Así como se heredan maldiciones de diabetes, que colesterol, de alta presión y todo eso, también las maldiciones hereditarias se heredan en la sangre. Por ejemplo, si alguien nació o lo engendró, mejor dicho, algún brujo, entonces por cuanto te engendró un brujo, naciste ya con esa maldición, con esa lacra. Y de esa lacra, de esa maldición, tienes que entregársela a Dios, reconocer que es satánico, que es diabólico, y entregarle todo eso a Dios. De la misma forma, si te llevaron allá con los brujos a consultarlos, etcétera, etcétera, tienes que reconocer y entregarle a Dios eso también. O si también tuviste una abuelita de esas brujillas también que te soplaron para que ejercieras la brujería cuando la brujilla se muriera, entonces tienes que reconocer y tienes que renunciar a todo eso para que seas libre. Y de la misma forma, personas que por ignorancia, por lo que haya sido, te entregaron a algún santo, dice que es santo patrón, que es un diablo, te entregaron tal vez en tu niñez o en tu adolescencia, también tienes que renunciar a todo eso. O también si practicaste la brujería, brujería, también te llevaron ya sea al monte a entregarte al diablo, o te llevaron al mar a medianoche, o te llevaron a las misas negras, donde te hayan llevado, tienes que renunciar a todo eso para que seas libre completamente. Por ejemplo, rapidito esto, personas que practicaron la brujería, por mucho que patees y brinques y saltes y grites aleluya 1,000,000 de veces, si no renuncias a ese demonio al que te entregaron en el mar, en el monte, a la medianoche, en la misa negra, donde te hayan entregado, no puedes ser liberado o liberada. Es bien importante que la gente aprenda y entienda todo esto, porque hablando de maldiciones hereditarias generacionales, hay muchísimas maldiciones. En este caso el tema es diferente. Es líbrate y libérate de caer en las manos del Dios vivo. Pero hay otras maldiciones mucho peor. Por ejemplo, si tú quieres ser librado de caer en las manos del Dios vivo, tienes que obedecer a Dios, caminar en los caminos de Dios y a la manera de Dios y a lo establecido por Dios, no a tu manera, ni a la manera que te enseñaron allá en la católica. Tiene que ser como te enseñó tu mentado padrino y tu madrina, sino que a la manera de Dios y a lo establecido por Dios. Y también que nunca se te ocurra vivir la vida o caminar en oposición con Dios. O también teniendo todo el conocimiento de la palabra de Dios, toda la noción, y vivir una vida a tu manera, una vida depravada, una vida libertina. Entonces ten mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios, en primer lugar dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero cuando tú tienes el conocimiento
y haces lo que te da la gana y vives la vida a tu manera, sabiendo que le estás desagradando a Dios o que estás caminando en oposición con Dios, entonces vas a caer en las manos del Dios viviente. Y luego, ¿para qué vas a caer en las manos de Dios? Para juicio. Para juicio. Yo sé que mucha gente dice, oh no, Dios es amor. A mí siempre mi pastor me habla del puro amor de Dios. Pues también tu pastor es ser librado y liberado, y debe conocer que Dios es amor, es gracia, es justicia. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros no queremos hacer a la manera de Dios, o vivir la vida a la manera de Dios, Él nos va a azotar, nos va a corregir también. Y cuando nosotros no entendemos de ninguna forma, vamos a caer en las manos del Dios viviente, y tal vez sea para destrucción ya fatal, masiva y para siempre, porque eso se mira a diario y en todo tiempo. Y yo sé que mucha gente dice, oh, yo he vivido mi vida como me da la gana y no me ha pasado nada, porque también debemos de aprender que, como dice la palabra de Dios, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y Dios mismo, por cuanto es misericordioso, nos extiende un lapso de tiempo, un periodo de gracia, para que corrijamos lo deficiente. Pero se termina ese periodo de gracia, ese lapso de tiempo, y no quisiste entender, no corregiste lo deficiente, vas a caer en las manos del Dios viviente, para juicio, para destrucción, para maldición. Y también a personas que, conociendo muy bien la palabra de Dios y viven toda una vida mundana, depravada, a la manera de ellos, se llega el día que caen en las manos del Dios viviente, como es el tema. ¿Por qué? Porque viviste tu vida como te dio la gana, y Dios mismo te va a decir, cuando te esté azotando entre quijada y oreja, te va a decir, valía más que no me hubieras conocido. Porque así dice la palabra de Dios: cuando conocemos muy bien la palabra de Dios y hacemos lo que nos da la gana y vivimos la vida de esta manera, caemos en las manos del Dios viviente, y eso es lo que Dios dice: valía más que no me hubieras conocido. Y también muy claramente Dios nos enseña y dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque alejado de mí nada podéis hacer. Debemos de permanecer siempre en los caminos de Dios y a la manera de Dios. Y otro punto bien importante es este: los que también caen en las manos del Dios viviente son toda aquella persona que tienen una pata en el mundo y otra pata en los caminos de Dios. Y por cuanto todos tenemos gente, familia pagana, hijos del diablo, que no quieren nada de Dios, aunque los hayas evangelizado 24 horas al día, 7 días a la semana por unos 10 años, no quisieron nada de Dios, y ellos participan en toda clase de ritos, tradiciones y creencias de ellos, doctrinas, hasta de demonios, y practican toda clase de paganismo y hacen toda clase de celebraciones a la manera del diablo. Pero cuando tú te vas a participar en las fiestas mundanas, según tú, diciendo que si tú vas a la fiesta mundana, que tú vas a hacer luz, no vas a ser luz, porque toda persona que participa en todo eso, eres tinieblas, igualito que ellos, igualito que ellos. Y de la misma manera, los mentados levitas, adoradores, que le cantan a Dios, que adoran a Dios, y también van a adorar al diablo. Porque toda gente, no importa lo que digas, cuando tú, según tú, eres levita, adoras a Dios, pero te vas al mundo a cantar al mundo o al diablo, eres hijo del diablo. Exactamente. No existe tal cosa que, oh, si soy cristiano, pero también participo en lo del mundo, nomás le cambio la letra. ¿Qué cambio de letra ni qué nada? Cambiaste de salvación y te vas al infierno. En vez del cielo, te vas al infierno también por tu cambio de letra que le hiciste. Entonces es bien importante que aprendamos, entendamos, porque hay muchísima gente que está enseñada así, que según eres cristiano y vas a la iglesia, pero luego te vas al mundo a participar en toda invitación. Estás esperando que te inviten a cualquier velorio también, a rezar rosarios, a rezar novenarios y a hacer letanías y todo eso. Y es así como caes también en las manos del Dios viviente. Eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios también aprenda y entienda. Y hay personas también que dicen, muy de planamente, nada de vergüenza les da decir, ni pena, y dicen:
yo canto en el mundo también. Yo soy levita, algunos dicen, y tengo muchos CDs grabados, pero también canto en el mundo, porque si yo nomás le canto a Dios o canto en las iglesias, no me va bien, no me puedo mantener, no puedo pagar mis biles. Necesito ir a cantar al mundo también. Lo que debe hacer, ponte a trabajar y no dejes que te arrastre el diablo. No te dejes engañar por esas mentiras del diablo. Ponte a trabajar. Dios no dice que por adorar a Dios tenemos que cobrar. Ajá. Entonces, y ya que cobras por eso, de menos ponte a trabajar para que te guste el dinero. Pero no te vayas a adorar al diablo, al mismo que te va a destruir, al mismo que te va a arrastrar. Eso es muy importantísimo también, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. También toda persona que cae en las manos de Dios viviente son las personas que caminan en oposición con Dios, llevándole a Dios la contra en todo tiempo. Y también las personas que según ellos se enojan con Dios y según ellos oran a Dios y empiezan a pelear y a alegarle y a discutirle a Dios y manotean y patalean. Y Señor, cuando se murió mi hermano, ¿dónde estabas? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Y por qué no estabas aquí? Y patalean y manotean de un lado a otro, parecen de esos Muppets, títeres también. Y echándole en cara a Dios y renegando y gritándole a Dios que dónde estaba cuando se te murió el hijo del diablo. Se murió y pereció y fracasó, etcétera, etcétera, porque no quiso nada de Dios. Lo que se ve no se pregunta, no hay motivo ni razón, ni tan siquiera, ni cara tiene ni vergüenza de preguntarle a Dios. ¿Para qué preguntarle? Pereció tu hermano, tu tío, tu madre, tu padre, quien sea. ¿Por qué? Porque no quería nada de Dios, porque rechazaba a Dios y cayó en las manos del Dios viviente. Eso es muy importantísimo también, que el pueblo se aprenda y entienda, porque la Biblia misma nos enseña, nos dice que no tenemos cara, no somos nadie para reclamarle a Dios nada en lo absoluto, para nada, porque nuestro Dios es muy perfecto y todo el pueblo de Dios, el mundo entero debe entender que nuestro Dios no comete ninguna injusticia con nadie en lo absoluto. Ciertamente es la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará y eso lo va a pagar. Así que vamos a la palabra de Dios para que veamos lo que Dios dice acerca de los que caen en las manos del Dios viviente. Y para esto vamos a ir a Hebreos, y es capítulo 10 y versículo 26. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Dice, porque si pecáremos, oigan esto, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, oigan los que ya conocen, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice el 28, miren lo que dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Oigan esto. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu Santo de gracia. Y dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, miren lo que dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice el 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser
compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y dice el 34, mira lo que es el 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. Y dice el 35, ya vamos concluyendo, y del 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y dice el 36, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y dice el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y dice el 38, y vamos a concluir con el 39. Y dice el 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y dice el 39, y con este concluimos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es palabra de Dios. Palabra que dice que si hubiese algún enfermo en la congregación, que se llama a los ancianos, que se unja con aceite y sanará. Así me extiende tu mano poderosa sobre su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nueras, sus yernos, sus nietecitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a este tu hijo en su entrada y salida, en su casa, dormitorio y en toda actividad, en todo rincón de la tierra que él frecuente o transite. Y así mismo, Padre bendito, vuelve sus riñones a la normalidad. Así mismo corrige toda deficiencia en sus riñones. Y así mismo, Padre bendito, quita esa deficiencia y hazlos eficientes. Y así mismo, Padre bendito, que no haya mala circulación en su cuerpo, que no haya retención de líquidos, porque no depende de diálisis, depende de ti, bendito Rey de la Gloria. Y tu bendita palabra dice que todo el que persevera hasta el fin alcanza. Así mismo, Padre bendito, también dice tu bendita palabra que todo lo que tú empiezas lo terminas y lo perfeccionas. Y empezaste la obra y la perfeccionarás a favor de este tu hijo. Así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo Israel, que le des una quintuple porción de tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión tuya, y llénalo, tócalo, satúralo. Ashibara biroba, ribara bicadraba, shibribiobo, urabara bicadraba, shibribiaba, robo roboquido, kidribiobo, robiro bisho, solo digo, cúbrelo, súpleles, sáciales todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero, físico, mental, emocional. Y así me pon todo en línea, todo a favor de esta tu hija, para que prontamente se las regresen. Y así mismo, Padre bendito, abre las ventanas de los cielos sobre esta tu hija amada y derrama toda bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración, provisión, bendito tuyo. Y de la misma manera, extiende tu mano poderosa sobre sus papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, lo bendecirás en su entrada y en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo, o en la escuela, en toda actividad, en todo rincón de la tierra que él frecuente o transite. Nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, de hombres perversos, de malas influencias, de malas amistades, mucho menos de vicios, porque nunca tomará vino ni sidra, sino que será lleno de tu Santo Espíritu. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que des una quintuple porción de tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración, provisión tuya, y llénalo, tócalo, satúralo. Abiraka tikobo rabarabika, abarabashali, shibribioso, rabarabikoba daraba, shibribiasa, boroko ticolombo rombiro, kindaramasa, abiraba robiro bicondo, kindaramashabi, uloabarbio, abarabari, amaramakido, kitarama barabishaba, soloroso roquindo, acabarabashibo, y será sanito, será libre, será guárdalo, protégelo, bendícelo,
prospéralo. Y este pequeñito tuyo nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios, porque nunca tomará vino ni sidra, sino que será lleno de tu Santo Espíritu, y nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño en todos los días de su vida, porque tú eres su escudo y su galardón. Tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, tú eres quien levanta su cabeza, quien lo ciñe de poder, quien adiestra las manos para la batalla. Y con nuestro Dios asaltará muros, porque no es su guerra sino la de Dios, y tú le das la victoria. Y nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño en todos los días de su vida, porque tu ángel irá delante de él, removiendo muros, estorbos, obstáculos, todo lo que se quiera levantar contra él, todo el que le quiera hacer la guerra, y tu ángel acampará alrededor de él, y tu gloria será su retaguardia. Y tu amado no se sentará en sillas de escarnecedores, y aunque anduviese en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, y aunque un ejército de guerra acampe contra él, no temerá su corazón, y permanecerá para siempre bajo el abrigo del Altísimo, y bajo la sombra del Omnipotente para siempre, todos los días de su vida, hasta que tú vengas. Así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo Israel, que Él es una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre él, y llénalo, tócalo, satúralo. Ashibara viroba ribara vikandra makindra masandra masaya abara bakiba ribiribioso kidiribiama abara bashiba shibiribioso robiko tiko kondoro bobi abara bashibo urabaka tikoba shiba abara bakida kidiribiobo roboribo akabara bashibo shibiribiama ramara mikada kodoroso rososibo abara bashi ibiribiobo robiro bikondo kondoroso rososibo akabara bashibo abara bakali ibiribiobo. Cúbrela con tu manto, cúbrela con tu preciosa sangre, y escóndela en tu seno, escóndela en el hueco de tu mano, y permanezca para siempre bajo el abrigo del Altísimo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.